Señor, mira que nos congregamos esta mañana, fuimos bendecidos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, Padre, que ahora también, Padre, tú, por tu Espíritu, nos hable y que tú, en tu gracia, mantengas nuestros corazones atentos, Señor. Tú sabes que sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre, no podemos entender las cosas tan gloriosas, Señor, pero acudimos a que por tu Espíritu nos ayude ahora y que mantenga nuestros oídos atentos, Señor, y que todo lo que hable no sea mis labios, sino, Padre, que tú me guíes a decir lo que tú quieres, Señor, para gloria tuya y para el bien nuestro. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 25. Y vamos a leer desde el verso 25 al verso 29. Si alguien no tiene una Biblia, que le podamos prestar una. Una mano por allí que necesita una Biblia, Carlito. 2. Romanos capítulo 2, versículo 25, y vamos a seguir como hemos venido estudiando en los últimos meses el libro de Romanos, y vamos a pedir la asistencia del Señor para que nos ayude a entender lo que nos tiene. Romanos 2, 25, dice así la palabra de Dios: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En lo que hemos venido estudiando, hemos visto que Pablo trata, en el libro de Romanos, viene argumentando desde el versículo 1, realmente la maldad que hay, que impera en el corazón de los hombres, y cómo esa maldad es tan profunda, de cómo el hombre mismo, fruto de su concupiscencia, de esa maldad que sale de su naturaleza, se opone y detiene la verdad de Dios, por lo cual, ante la santidad de ese Dios, dice las Escrituras, que fruto de la maldad nuestra, Dios está airado, como dice en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18. Y Dios está airado, por lo cual no solamente Pablo está hablando del pecado del hombre, sino también de la bondad de Dios a través de la provisión que ha dado al hombre en el Evangelio. Dice que Dios ha provisto de su propia justicia en el Evangelio para que los hombres sean salvos y para aplacar su ira. Y en el capítulo 1 completo, generalmente se refiere a los gentiles, y en el capítulo 2, al inicio, vemos que no solamente Pablo se refiere a la maldad del pueblo gentil, sino también que él está diciendo que el corazón de los judíos, de igual manera que los gentiles, aunque los judíos juzgan las acciones de los gentiles, él dice los judíos también tienen un corazón perverso, un corazón pecaminoso, malvado. Dice que los separa de Dios y no tendrán excusa en el día del juicio de Dios. Sin embargo, en el capítulo 2, a partir del verso 17, que era la última enseñanza que teníamos, veíamos que Pablo trata de explicar al pueblo de Israel, al pueblo judío, no solamente el pecado que había en su corazón, la maldad de su pecado, sino la imposibilidad que tenía la ley para poderle justificar delante de Dios. Y por eso es que veíamos en el verso 23 que Pablo le dice: ustedes se jactan de la ley, sin embargo, dice, con infracción de la ley deshonran a Dios. Así que ellos se apoyaban en una ley que al final ellos mismos violaban. Así que esa ley que ellos la tenían como su forma de justicia, lo que hacía era que le condenaba aún más. Y en el pasaje que nos respecta hoy, el versículo 25, ustedes ven que la conexión sigue y dice, pues en verdad, y comienza a hablar de lo que tiene que ver con la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Puesto que los judíos descendían de Abraham, entendían que ese pacto que Dios había hecho con Abraham
ellos eran, por ser descendientes carnales de Abraham y por haberse circuncidado, por circuncidarse, que ellos heredarían ese pacto. Y vemos que Pablo está también derribando ese argumento y su línea de pensamiento sigue en la misma postura anterior. Su pecado te separa de Dios, la ley no te justifica, ni tampoco la circuncisión te justifica delante de Dios. Así que el pueblo judío, había una profesión de fe que había hecho el pueblo judío, sin embargo, esa profesión de fe era insuficiente, fruto de que realmente las condiciones de esa profesión no estaban dadas en ellos. Cada vez más vemos, por lo menos en Occidente, cómo proliferan las iglesias y cómo de alguna manera el cristianismo o aquellas religiones que se denominan cristianas van creciendo. Y vemos en nuestro país y en otros países cercanos cómo de alguna manera los cristianos, y hay megas iglesias llenas de cristianos, pequeñas iglesias, y todo, de algún modo, vemos un gran número de profesantes creyentes que profesan haber creído en Cristo. Sin embargo, ese universo de profesantes que vemos que existe hoy día, parecería contradecir la palabra de Jesús de Mateo 7:14, que dice que estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida y que son pocos los que entran en ella, porque hay muchas personas, vemos muchas personas que se denominan creyentes. Ahora bien, la relación del pueblo de Israel, en la relación del pueblo de Israel con Dios, en lo que estamos estudiando, tenemos una fotografía de lo que realmente es el cristianismo hoy día, y vamos a tratar de ver dos razones por lo cual la profesión de fe es insuficiente delante de Dios. Una mera profesión de fe es insuficiente delante de Dios, y lo vamos a ver a la luz de este pasaje. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y debemos recordar en sí, cuando Pablo se refiere a la circuncisión, qué contenía o qué significaba para el pueblo de Israel y para Dios mismo lo que significaba la circuncisión. Bueno, recordamos que Dios llama a Abraham y le dice: mira, Abraham, mira las estrellas del cielo. Dice: así será tu descendencia después de ti. Y mira la arena del mar, dice que es incontable, así será tu descendencia después de ti. Ahora, ese llamado o esa promesa que Dios hace a Abraham, tenemos que verla en el contexto de la vida en sí de Abraham y de su esposa. Eran personas que se acercaban a los 100 años. O sea, humanamente no había condiciones físicas para que ellos pudieran procrear. O sea, ya sus partes procreativas habían muerto, así que para Abraham, de manera humana, en su lógica, en su mente, era imposible lo que Dios le prometía. Sin embargo, dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham creyó a Dios, no obstante todas aquellas locuras que probablemente en su mente pudieron venir para Abraham. Y dice que él le creyó y confió en que lo que Dios le ha prometido, Dios lo cumpliría. Así que esa promesa de Dios a Abraham y esa fe que Abraham tiene a esa promesa es sellada, como dice en Génesis 17:11, dice: circuncidaos pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que ese pacto de fe hecho en Abraham y esa promesa de Dios dice que fue sellada con una señal que era la circuncisión, a lo que Pablo se está refiriendo en el capítulo 25. Ahora bien, si vemos, realmente la circuncisión fue un pacto de gracia, porque fue un pacto en fe. Sabemos que luego la circuncisión pasó a ser parte de la ley, no vamos a entrar en esos detalles, pero si vemos en sí la esencia de la circuncisión fue un pacto de gracia, un pacto de fe, porque dice que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Y luego dice en Gálatas que los herederos de esa promesa son los que han tenido la fe igual que Abraham. Los que reciben la bendición de la promesa son los que han ejercido fe de la misma manera como Abraham la ejerció. Ahora bien, la circuncisión es pertinente. Si ustedes ven el versículo 25 que estamos leyendo,
del capítulo 2 de Romanos, dice, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Bueno, que la circuncisión es pertinente únicamente en el contexto de la gracia y no en el contexto de la ley. Y que el cumplimiento de la ley, que realmente aprovecha la circuncisión, es bajo el cumplimiento de las condiciones de fe. Es necesario que existan las condiciones de fe para que la circuncisión aproveche cuando tú cumples la ley. ¿Por qué? Bueno, porque realmente el pacto fue un pacto de fe. Por eso es que Pablo está diciendo, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley. Porque de la manera que guardamos la ley, si tenemos fe, agrada a Dios. Pero si guardamos la ley, que era lo que pasaba con el pueblo judío, ellos se afanaban por cumplir la ley y al final violaban la ley. Noten que de la manera que Dios ve el beneficio de la gracia o el beneficio de la ley es si estamos en la gracia o si estamos en fe. Noten un ejemplo de los versículos 26 y 27. Si pues el incircunciso, estamos en Romanos 2, 26 y 27, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Y lo que Pablo está diciendo, dice, bueno, si aquel incircunciso que no se ha circuncidado, que no tiene la señal del pacto físicamente, no ha sido su prepucio cortado, dice, guardas la ley, dice, su circuncisión, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Ahora, ¿en qué contexto Pablo dice eso? Bueno, en ningún momento Pablo está pensando que el gentil de alguna manera puede cumplir la ley de Dios. Porque si ustedes van un poquito más hacia adelante al capítulo 3 de Romanos, versículo 9, él ha descartado tanto a los griegos como a los judíos, a los gentiles como a los judíos, que todos están bajo pecado y que ninguno puede agradar a Dios. Así que Pablo lo que está haciendo, el miramiento del cumplimiento de la ley que agrada a Dios, es aquello que es únicamente fruto de la fe. Y lo que él está diciendo, si el incircunciso, en el versículo 26, guarda la ley mirando el cumplimiento de la fe o cumpliendo la fe, dice, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Y noten que no tenía ningún valor el hecho de que el judío se circuncidara, sino lo que tenía valor era la fe que tú pusieras. Por eso él está diciendo, el gentil te condena a ti que realmente tienes la ley, dice, y que tiene la señal del pacto. Entonces, si vemos a Romanos capítulo 2, versículo 13, me gustaría que ustedes los busquen. De esta manera podemos entender el complejo versículo del capítulo 13. Notemos que el punto está en que la promesa de Dios nosotros la creemos. Así que nosotros amamos a aquel que nos ha dado aquella promesa. O sea, Dios ha prometido algo que fue lo que le prometió a Abraham. Abraham lo creyó y de la manera que Abraham actuó fue amando a Dios mediante el cumplimiento de la ley. ¿Fruto de qué? De la promesa que Dios le había hecho. Así que podemos entender ahora el verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, ahora vemos que cuando el Señor está diciendo los que cumplen la ley, los que hacen la ley, son los que un día van a ser justificados. Entendemos que esos hacedores de la ley que serán justificados delante de Dios son los que cumplen las condiciones de fe. Así que entendemos ese complejo versículo 13, que a veces decimos, bueno, pero yo tengo que cumplir perfectamente la ley. No. O a veces pensamos que el versículo 13 es un versículo hipotético que Dios lo puso ahí por si acaso alguien osa usar la ley. O para que nosotros veamos que no podemos cumplir la ley, entonces vayamos a Cristo. Sin embargo, estamos viendo que lo que está diciendo es que si nosotros cumplimos las condiciones de fe, cuando cumplimos la ley, le agrada a Dios. Así que noten que los judíos estaban llamados a vivir a la luz de la revelación recibida. Y esa es la primera condición. O sea, una profesión de fe es insuficiente si realmente la persona no vive a la luz
de la revelación que Dios le ha dado. Era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios le había dado una revelación a través de la circuncisión. Ahora, esa circuncisión se sellaba fruto de una condición interna, y esa circuncisión externa era fruto de algo que había pasado en el corazón del hombre. Ahora, noten algo. Estamos viendo que eso pasaba en el antiguo pacto. Sin embargo, nosotros estamos en el nuevo pacto. Ahora, nosotros ahora también tenemos un grado de iluminación que Dios nos ha dado de la verdad. Notemos que Dios le demandaba a los judíos que vivieran de acuerdo a la revelación que Él le había dado. Los judíos no podían, porque habían tomado la ley, no para ellos, por medio de la fe, agradar a Dios mediante el cumplimiento de esa ley, sino para ellos justificarse por la ley. Ahora, Dios nos ha dado una iluminación a nosotros. Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 39, para que veamos el contraste que hace el escritor de Hebreo conforme a la iluminación que teníamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos, recuérdense que el capítulo 11 de Hebreo viene hablando de los hombres de fe, de todos aquellos hombres que murieron y que alcanzaron buen testimonio delante de Dios mediante la fe. Y dice el versículo 11, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y dice ahí ese versículo 40 que Dios proveyó algo mejor y más glorioso para nosotros. Noten que no es el cielo lo que Dios ha provisto, porque tanto ellos como nosotros esperamos el cielo. Y no es Cristo, porque vemos ahí mismo que ellos, al igual que nosotros, fueron liberados y perfeccionados, dice, juntos con nosotros. Fuimos perfeccionados al mismo tiempo. Así que lo que está diciendo ese versículo 13, que lo que Dios ha provisto para nosotros, mucho más glorioso, es la administración del Espíritu Santo, que no existía en el Antiguo Testamento. Dios ahora, como decía el pastor esta mañana, Cristo dice, conviene que yo me vaya y yo enviaré un consolador. Así que ahora tenemos nosotros al consolador, el ministerio del Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Así que Dios ha provisto algo mucho más glorioso en la persona del Espíritu Santo, no solamente para el avance de la redención de los hombres, y no solamente para el avance de la verdad, sino para que nosotros también vivamos en una vida o un logro o en una profundidad espiritual mucho mayor. Noten que los del Antiguo Testamento dice que ellos esperaban más allá del sepulcro. Ahí mismo el capítulo 13 de Hebreo dice, murieron mirándolo desde lejos y abrazándolo y creyendo que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. O sea, ellos estaban mirando más allá del sepulcro. Sin embargo, nosotros ahora en el nuevo pacto, no solamente miramos la gracia futura que ha de manifestarse, como el pastor hablaba esta mañana, todos esos eventos del porvenir, esa gracia futura que ha de manifestarse, sino que ahora nosotros podemos, por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que Dios se ha unido a nosotros, el mismo Dios mora en el creyente ahora, dice, ahora nosotros podemos vivir una vida en esta tierra, de perfección, de gloria y de santidad. Noten el gran beneficio que tenemos. Nosotros ahora somos unidos a Dios en la persona del Espíritu Santo cuando creemos. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros una vez creemos, Dios viene y mora a través de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es glorioso, porque por eso el Señor dice, bueno, usted tiene mucho más grande beneficio que ellos. Él ha provisto algo mucho más glorioso para ustedes, porque ahora las personas, el mundo, puede ver un rayo del reino de los cielos cuando ve un creyente. Porque ahora el creyente tiene un poder que es la persona del Espíritu Santo que ilumina a cada creyente. Ilumina a cada creyente. Y en la medida en que Dios toma control de nuestras vidas,
las personas, el mundo, la iglesia, va viendo un destello de esa gloria que ha de manifestarse en el futuro. Ahora, la pregunta que hacemos, esa evidencia realmente que tiene que pasar, o lo que el hombre tiene que evidenciar, fruto de esa unión con Cristo, si realmente es un verdadero creyente, ¿puede ocultarse? ¿O es opcional que se evidencie o no? Mire que dice Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, noten que dice ahí, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que si nosotros somos, y ahí está en mayúscula ese Espíritu, si nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, dice evidentemente, obligatoriamente, sin opción, nosotros estamos pensando en las cosas del Espíritu. Y la obra del Espíritu se va a hacer evidente en cada creyente. Las manifestaciones del Espíritu se van a hacer evidentes en cada creyente. Y noten que dice ahí mismo el versículo 6 de Romanos 8, que los que se ocupan de la carne, dice, se están ocupando de muerte, de cosas de muerte. Y los que se ocupan del Espíritu, de vida, de paz. No hay manera que un creyente que haya nacido de nuevo y haya sido unido a la persona del Espíritu Santo esté viviendo un camino de muerte. Así que cuando estamos caminando camino de oscuridad, estamos alejados del Evangelio y no hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Noten que dice el escritor de Hebreos, dice, nosotros no somos de los que retroceden. El cristiano, porque muchas veces nosotros, bueno, pero tú sabes que yo no he madurado, y bueno, eso es otra cosa. Hay una vida progresiva de santificación, pero el cristiano no se devuelve. El cristiano no se devuelve para atrás. Dice ahí que el cristiano persevera hasta el fin, persevera, no echa para atrás. Así que una evidencia realmente de que nuestra profesión de fe es genuina es que nosotros estamos viviendo conforme a la iluminación y a la unión y revelación que tenemos en nuestro corazón del Espíritu Santo. Si no tenemos esa revelación, nuestra profesión de fe es insuficiente, no es real. El segundo elemento que vemos, por lo cual una profesión de fe puede ser insuficiente, es porque es necesario que vivamos una experiencia interna. Es necesario que pase algo en el interior del hombre. No solamente que manifestemos, sino que pase algo en el corazón del hombre. Miren Romanos capítulo 2, versículo 28. 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Notamos evidentemente que hay dos errores que cometía el pueblo judío en esos dos versículos. Número uno, que lo mencionamos anteriormente, el hecho de que ellos fueran descendientes de Abraham por ser judíos, entendían que eran herederos de Dios. Y el segundo error que lo vemos al final del verso 29, es que ellos buscaban la alabanza, la reputación y el reconocimiento de los hombres. Dos terribles errores que cometía el pueblo judío. Creer que tenían la eternidad segura porque ellos descendían de Abraham, y buscar el reconocimiento, la aprobación, la reputación de los hombres. Así que notamos, si ven Deuteronomio, no lo busquen, anótenlo, vemos que desde el inicio las condiciones del pacto tenía que ver con algo que tenía que suceder en el interior, no en lo físico. Miren que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 36.
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 9:25. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, y todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué vemos en estos versículos? Bueno, que desde el inicio lo que Dios ha tenido en mente es que el corazón de los hombres sea circuncidado. Y que la señal del pacto realmente era la evidencia de lo que había pasado en el corazón de ellos. Y noten que él está diciendo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, dice, y no se endurezcan. Era necesario que el corazón de los judíos fuera enternecido para que ellos, como dice en el siguiente versículo, dice que ellos puedan amar a Dios. Y luego dice, para que no esté sobre ellos la ira de Dios. Noten que es necesario que Dios haga una obra en el interior del hombre, en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que su corazón sea tierno, sensible a la palabra, entender las cosas de Dios. Para que el hombre pueda escapar de la ira de Dios y para que el hombre pueda amar a Dios. Por eso es que en Jeremías capítulo 9, versículo 25, él le llama a todas las naciones incircuncisas y luego le dice a Israel, ustedes son incircuncisos de corazón. Porque realmente lo que Dios requería es que en Israel pasara algo y es que todo Israel creyera, como creyó Abraham. Que pasara algo internamente en el corazón de los judíos para que ellos pudieran amarle, pudieran servirle, pudieran seguirle. La verdadera circuncisión se opera en el interior, en el corazón. Dios mismo llama al circunciso a los judíos. Y noten que es triste cuando la esperanza de los judíos estaba efectivamente en ese pacto, fruto de su circuncisión física. Dios le dice, no, tú eres incircunciso. Tu corazón no ha sido transformado, tu corazón no ha sido regenerado. La verdadera profesión de fe no es el resultado de lo que confesamos. La verdadera profesión de fe no es el resultado de que nosotros hayamos confesado, sino que realmente hayamos experimentado en el interior, en el corazón, algo que hace Dios. Necesariamente Dios tiene que hacer algo en el corazón del hombre, transformar el corazón del hombre. No importa lo que tú digas, no importa que tú lo confieses, no importa que tú digas que tú crees en Dios, Dios tiene que operar en el corazón del hombre a través de la fe. Miren lo que dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y es interesante cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, porque él está diciendo, ustedes fueron circuncidados en la circuncisión de Cristo. De alguna manera ustedes se bautizaron en Cristo y cuando ustedes fueron bautizados en Cristo, Cristo echó de ustedes, dice, el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A qué se refiere el cuerpo pecaminoso carnal? Obviamente no es nuestro cuerpo, porque nosotros queremos en Cristo y seguimos teniendo nuestros cuerpos. Así que cuando el Señor se refiere a ese cuerpo pecaminoso carnal, es a lo que Él hablaba en el capítulo 1, versículo 21 de Romanos. Esa parte del hombre que no se somete a Dios, esa parte del hombre que resiste a Dios, esa parte del hombre que no quiere agradar a Dios ni quiere darle gloria a Dios. Así que esa parte del hombre que todo hombre natural tiene, que resiste la verdad de Dios, dice, en el día en que somos circuncidados en Cristo por el bautismo en su sangre, dice que Dios echa de nosotros ese cuerpo carnal. O sea, Dios quita ese velo, Dios quita esa irracionalidad que teníamos nosotros de no agradar a Dios y ahora
Dios mismo permite, cuando echa el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros, nosotros somos sensibles a la palabra, tenemos la capacidad y la utilidad de poder entender las cosas divinas. Sin embargo, esta es la gran amenaza que quizás enfrenta el cristianismo en la actualidad, que era la misma que enfrentaba el pueblo judío. O sea, el pueblo judío estaba convencido. Pablo dice en el capítulo 10, dice, yo sé que ellos tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, el pueblo judío estaba convencido de alguna manera, ellos creían. Pero ese es el reto que enfrenta la iglesia hoy día, de que las iglesias están llenas de personas que han hecho una profesión de fe, fruto de experiencias externas, sin que Dios haya circuncidado su corazón, sin que Dios haya transformado interiormente a esa persona, sin que Dios le haya despojado de la inutilidad. Porque Dios tiene que despojarnos de la inutilidad para nosotros poder entender el Evangelio a través de la fe, por medio de la fe. Miren qué pasaba con los judíos. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, el Señor le está diciendo a los religiosos de la época, a los escribas, fariseos, sacerdotes, le está diciendo, dice, bueno, para ustedes se les facilita, dice, diezmar todas aquellas cosas materiales. De hecho, vemos en la historia del fariseo y el publicano que a ellos inclusive se les facilitaba todas aquellas cosas externas de la religión, el orar, el ayuno. De hecho, hasta diezmaban su tiempo, porque todos vemos cómo era la vida del pueblo de Israel. Pero de alguna manera, lo que Pablo está diciendo y lo que vemos en Mateo, cuando Dios está enfrentando la hipocresía de los judíos, es que de alguna manera es más fácil evidenciar todas aquellas cosas externas. Es fácil evidenciar piedad a través de las cosas externas. Porque fíjense lo que dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten que los frutos del Espíritu, los frutos de la unión de Dios con nosotros, son obras que tienen que ver, obviamente, con una relación con Dios, pero una relación con los demás. Una relación con mi prójimo, una relación con mi hermano, una relación con la iglesia. Sin embargo, los judíos, ellos evidenciaban todas aquellas cosas externas, y muchas veces es un gran reto que tiene la iglesia. O sea, cómo el corazón del creyente debe ser transformado a través de la obra del Espíritu. ¿O es posible que una persona que realmente haya nacido de nuevo y que sea guiado por el Espíritu no evidencie las obras del Espíritu? Que tienen que ver con la relación de cómo nos relacionamos con los demás, de cómo amamos a los demás, cómo nos gozamos. Hay creyentes que viven siempre amargos, todo es un conflicto, impaciente, no aman al otro. Y dice las Escrituras que esos son los frutos del Espíritu, las obras del Espíritu. Así que no vamos a cuestionar realmente a quién Dios ha cambiado su corazón, porque es una relación de Dios personal con cada quien. Pero sí podemos ver que hay dos maneras en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta si Dios realmente está operando en nuestro corazón y si nuestras vidas están evidenciando que han sido transformadas, si Dios la ha hecho una nueva creación. Vayan a Romanos 2:29 conmigo, el mismo pasaje que tenemos. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Noten que lo que acabamos de decir es justamente la primera evidencia. La primera evidencia de que realmente nosotros hemos nacido de nuevo
en nuestra relación con los demás. Y es lo que Pablo está diciendo. Dice, la circuncisión se opera en el corazón, en el espíritu, y los frutos del espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y una segunda evidencia de que realmente nosotros hemos nacido de nuevo está en el versículo 29, ahí mismo al final, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el verdadero cristiano o el verdadero cristianismo se evidencia realmente cuando estamos solos. Cuando nosotros estamos solos es que se evidencia lo que realmente somos. Noten que los fariseos amaban, dicen, los primeros lugares en las plazas, el sentarse delante para que lo vieran. Dicen que ellos amaban orar en público porque ellos buscaban la alabanza de los hombres. Ahora, cuando estamos en la intimidad donde nadie nos está viendo, nosotros evidenciamos realmente el verdadero cristianismo. ¿Qué piensa mi mente cuando estoy solo? ¿Qué yo hago cuando estoy solo? Realmente en mi soledad, en mi mente, en la intimidad de mi corazón, Dios está dando alabanza a lo que yo hago. Porque es muy fácil nosotros evidenciar una buena reputación cuando venimos a la iglesia, delante de todos los santos, y todo el mundo aplaude lo que nosotros somos, y todo el mundo alaba lo que nosotros somos. Y en la intimidad de nuestra mente, donde estamos solo con Dios, ahí vienen tantas cosas, y todo lo que hacemos son cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. Así, hermanos, que para concluir, dos recomendaciones o dos advertencias. Pueden estar pasando dos cosas en nuestras vidas. Número uno, que hayamos entendido o descubierto que realmente que nuestra profesión de fe no es suficiente. Así que lo que hemos profesado no ha sido suficiente, así que la solución a ese problema que tenemos, porque si no hemos hecho una genuina profesión de fe, si no evidenciamos realmente lo que creemos y no hemos sido transformados internamente, realmente la ira de Dios está sobre nosotros. Así que si hemos descubierto que nuestra profesión de fe no es genuina, no es suficiente, tenemos una solución, que es lo que Pablo viene diciendo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, tenemos el Evangelio. Así que quizás, o no quizás, es una buena noticia si alguien se ha dado cuenta que su profesión de fe es insuficiente, porque la suficiencia que Dios ha provisto es el Evangelio de la justicia de Dios. Y lo segundo, que quizá hayamos descubierto, es que realmente nuestra profesión de fe es genuina. Es genuina a la luz de lo que hemos entendido. Así que como quiera tenemos que venir a Cristo y pedir perdón a Dios, porque de alguna manera hay personas allí que no conocen el Evangelio y de alguna manera nosotros no estamos evidenciando la unión que ha pasado en nuestro corazón con Cristo. Así que si realmente hemos creído o nuestra profesión de fe ha sido genuina, tenemos un compromiso. Pidamos perdón, que Dios nos perdone por las faltas que hayamos cometido, quizá porque no hemos sido diligentes en proclamarle a otros la bendición del Evangelio y porque quizá no estamos iluminando con nuestras vidas ese Evangelio que realmente Dios ha venido a salvarnos y ha rescatado nuestras almas. Así que oremos. Señor, gracias te damos porque tú presentas, Señor, lo terrible de la vida del hombre. Señor, tú presentas lo terrible de la misma vida de tu pueblo Israel, Señor. Pero también tú presentas, Señor, la suficiencia de Cristo, Señor, y de tu bendito Evangelio, Padre, que tú nos has dado, Señor, para que por fe, Señor, abracemos esa gloriosa promesa, Señor. Así que ayúdanos, Señor, que nosotros seamos transformados, Señor, que te amemos, fruto, Padre, de lo que tú has hecho y de lo que tú has prometido ser para nosotros en Cristo, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.